la identificación de hidraulicidad y reacciones puzolánicas en morteros históricos y arqueológicos. Muchas gracias, Isa. Gracias. No me acordaba cuál era el título exacto, pero se acercó. Hola, buenas tardes a todos y perdón que no he estado en el simposio, seguramente me he perdido cosas bien interesantes. Pero bueno, creo que es breve mi presentación, así es que podemos compensar un poquito. Pues la idea es mostrarles a ustedes cuáles son las principales técnicas con las que nosotros podemos identificar la hidraulicidad en los morteros o argamasas históricas y arqueológicas, porque muchas veces hablamos, ¿no?, que si algo es hidráulico, puzolánico, pero a veces no tenemos como la manera de confirmarlo analíticamente, ¿no? Digo, a veces es muy sencillo verlo a simple vista, sobre todo con cierto tipo de materiales, por ejemplo, los romanos a veces es clarísimo, ¿no?, cuando tienen el polvo de cerámica, etcétera. Pero en otros casos no es sencillo y tenemos que recurrir a algunas técnicas. Y sobre todo aquí en México, porque pues no se había hecho mucha investigación en cuanto a la caracterización de morteros prehispánicos, sobre todo para identificar si efectivamente los habían hecho buscando una hidraulicidad, ¿no? Como que se asumía que no, eso no había pasado, pero pues les voy a tratar de convencer que sí pasó. Bueno, primero, ¿qué es la hidraulicidad? Pues así en términos muy generales es la propiedad de los morteros o argamasas de fraguar bajo el agua. Y por lo general son materiales que tienen mayor resistencia a la compresión en comparación con los morteros de cales aéreas. Los compuestos que se forman son menos solubles y por lo general también tienen menos porosidad y permeabilidad. Sin embargo, esto es muy relativo porque también no hay como una variabilidad impresionante con la que se pueden manufacturar los materiales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, variamos la granulometría de los agregados, las cargas o los agregados, el grosor de capa, no sé, el batido, el podrido de la cal, o sea, hay una infinidad de cosas que podemos hacer para, por ejemplo, lograr mayor resistencia a la compresión o lograr distintas porosidades, ¿no? Entonces, no es que los morteros hidráulicos sean la solución para todo, pero en términos generales sí tienen estas características. Y bueno, los morteros hidráulicos se obtienen por una parte usando calizas arcillosas, que es lo que se conoce como calizas hidráulicas naturales. O sea, cuando nosotros quemamos una caliza que naturalmente tiene un componente arcilloso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a provocar una reacción química durante la calcinación, que posteriormente en el apagado va a reaccionar químicamente con el agua y van a formar sílico-aluminatos de calcio y magnesio hidratados, ¿no? Pero eso se forma naturalmente, incluso puede pasar sin desearlo ni buscarlo, ¿no? Por otra parte, lo que se conoce como cales hidráulicas artificiales son las cales, digamos, de calizas puras que no tienen este componente arcilloso, pero se mezclan intencionalmente con arcillas o algún otro material rico en sílice y alúmina, y lo que se logra es lo mismo, ¿no? Una reacción química durante la calcinación y posteriormente en el apagado, y al final se obtienen compuestos muy parecidos. La única diferencia es que en el primer caso es no buscado y en el segundo es intencional. Y por otra parte, lo que se conoce como cales puzolánicas se logran incorporando puzolanas a la cal apagada. ¿Y qué son las puzolanas? Bueno, las puzolanas, y de hecho ya mencionaron a Pozzuoli, sí se escribe así, Pozzuoli, es un sitio arqueológico y bueno, un lugar cerca de Nápoles, y de ahí toman el nombre de las puzolanas. Y aquí es donde se depositaron pues todas las cenizas volcánicas del Vesubio, que es un volcán. Entonces, bueno, ¿qué son las puzolanas? En términos generales son sílico-aluminatos reactivos, ¿no? Entonces, la ceniza volcánica es solo una de los muchos tipos de puzolanas que pueden existir. Y pues están las naturales, que ya hablábamos de la ceniza volcánica. Otra puzolana natural es la tierra de diatomeas, que son pues los restos de
organismos muy, muy pequeños que son de sílice amorfa y que por lo tanto también reaccionan, son reactivos, y las puzolanas artificiales, que son los silicatos, pero que necesitan, silicoaluminatos, que necesitan estar activados térmicamente. Y algunos ejemplos son el polvo de ladrillo, el humo de sílice y las cenizas volantes, que son, de hecho son residuos o productos secundarios de la industria. Pero básicamente es lo mismo, son materiales a base de sílice y alúmina, que fueron de alguna forma activados térmicamente y por lo tanto están en forma amorfa, no cristalina, amorfa, no cristalina, y por lo tanto reaccionan químicamente. Y esa es una de las razones por las cuales no sirve, por ejemplo, incorporar polvo de andesita, por ejemplo, por decir algo, a la cal, ¿no? Cal apagada, pues porque la andesita sí es rica en silicoaluminatos, pero están en forma cristalina, por lo tanto no son reactivos, ¿no? Porque sí he llegado a ver que a veces aquí en México se busca como esa reacción sin entender que en realidad necesitan ser reactivos los materiales, ¿no? Y bueno, hay algunos ejemplos de estos materiales, las cenizas volantes, de esta izquierda a derecha. Cenizas volantes, metacaolín, humo de sílice, también cenizas volantes, escoria y pizarra calcinada. Y bueno, hay algunas vistas en el microscopio, el humo de sílice, que tiene unas partículas, un tamaño de partículas súper chiquito y por lo tanto tiene una reactividad pues mayor, y la tierra de diatomeas. El humo de sílice se usa a gran escala, de hecho, para la fabricación de cementos, ¿no? Entonces, bueno, el uso de morteros hidráulicos, bueno, antes de entrar al uso como tal, quizás valdría nada más mencionar pues cuál es la relevancia de identificar morteros hidráulicos, ¿no? Arqueológicos e históricos. Pues la relevancia no solo es por un interés arqueológico o histórico, en el sentido de entender su técnica de manufactura, sino obviamente también si se desean reproducir materiales que sean afines a estos materiales, pues esa es como la relevancia, ¿no? Pero bueno, así una breve revisión histórica. Se dice que en Malia, en Creta, es un sitio minoico, que quizás es uno de los primeros ejemplos en donde se usaron morteros hidráulicos, probablemente cales hidráulicas naturales, ¿no? Porque sí se han identificado como fases hidráulicas, pero como que no es tan claro de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, lo que no queda duda es que fueron los romanos los que explotaron como esta capacidad de las reacciones puzolánicas para fabricar lo que se conoce como el concreto romano, que en realidad no es un concreto en términos modernos, ¿no? Porque ahí las reacciones y las temperaturas de calcinación son otras, pero son cales puzolánicas, ¿no? Y lo que se hizo mucho, bueno, en la región de Roma, es mezclar la cal con estas cenizas volcánicas, pero en las distintas regiones y provincias romanas, lo que se hizo, donde no había cenizas volcánicas, lo que se hizo fue mezclar la cal con polvo de ladrillo. Eso fue como lo más frecuente. Y bueno, Vitruvio habló ampliamente, ¿no?, de esta propiedad de la ceniza volcánica para reaccionar con la cal. Seguro es aburridísimo ya para ustedes esto, pero bueno, esto es un breve repaso. Y bueno, esta propiedad la aprovecharon obviamente para construir obras a gran escala, pero sobre todo, por ejemplo, puertos bajo el mar, ¿no? Hacían vaciados tal cual bajo el mar y así fraguaban, ¿no? Entonces hacían unas obras impresionantes a una escala, pues, ¿no?, antes sin conocer. Y bueno, este es el cochopesto, lo que les decía, la mezcla de cerámica triturada con cal, ¿no?, que esta sería una puzolánica artificial. Y bueno, ahora sí, ya entrando un poquito más a la parte analítica, bueno, antes de eso, bueno, esto lo podemos saltar un poquito, ¿no? La formación de compuestos hidráulicos, un poco repasando lo que ya les dije, se tienen que formar silicoaluminatos de calcio hidratados, bueno, de calcio y magnesio, ¿no?, dependiendo también del contenido de magnesio. En las cales hidráulicas, ya sean naturales o artificiales,
Los silicoaluminatos reaccionan primero con el calcio durante la calcinación, como les dije, y posteriormente con el agua al momento del apagado. Y las cales puzolánicas reaccionan los silicoaluminatos reactivos, o las puzolanas, con la cal apagada al momento de su incorporación. Y bueno, ahora sí, ya cuestiones analíticas. ¿Cómo podemos identificarlo? Sobre todo en morteros que no vemos a simple vista, por ejemplo, que tengan este polvo de tabique, ¿no? Pues un indicador es el índice de cementación alto. Ahorita vamos a ir uno por uno. Otro es la observación microscópica, bajo el microscopio, sobre todo petrográfico, del uso de puzolanas. La siguiente sería la observación de anillos de reacción alrededor de puzolanas, la observación de matrices hidráulicas, la identificación de silicoaluminatos de calcio hidratados, ya con técnicas analíticas que específicamente los detectan, y la identificación de tringita. Esas son las principales, ahorita y también les voy a mencionar algunas. Bueno, ¿en qué consiste el índice de cementación? Pues básicamente es ver la relación que hay, bueno, se ve como muy complicada la fórmula, pero y por eso se los resalté, el silicio, el sílice, la alúmina, el óxido de hierro, la sumatoria de esos tres entre la sumatoria de los óxidos de calcio y magnesio. Lo que tienen al lado, pues obviamente son coeficientes que lo que intentan es pues un poco dar una fórmula, ¿no? Pero básicamente es eso, sumar contenidos de silicio, aluminio, hierro y su proporción con respecto a los contenidos de calcio y magnesio, ¿no? Entonces obviamente mientras mayor sea el índice de cementación, mientras mayor sea el contenido de silicio, aluminio y hierro con respecto a calcio y magnesio, pues mayor es el índice de cementación, y esta es la escala, ¿no? De 0.3 a 0.5 se considera que es una hidraulicidad baja, de 0.5 a 0.7 hidraulicidad media, y 0.7 a 1.1 es una hidraulicidad alta. Esto fue establecido en 1980 por Boynton, pero obviamente es algo muy general y muy y de hecho muy cuestionable, porque también otra cosa que necesitamos ver es el tipo de agregados que tenemos, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un mortero que tiene un montón de cuarzo o cuarcita o alguna carga que tiene un alto contenido de sílice, pero es sílice no reactiva, y eso no lo identificamos, pues a lo mejor nos estamos yendo con la finta de que el índice de cementación es altísimo, pero en realidad puede ser una cala aérea simplemente con una arena silicia, ¿no? Entonces tenemos que identificar el tipo de cargas. Por ejemplo, esta es una vista al microscopio petrográfico, donde se ve claramente un fragmento de cuarcita. Sí, este es el apuntador, sí, ¿verdad? Aquí abajo es un fragmento de cuarcita que tiene, los que estén más familiarizados con la petrografía, tiene los colores así clásicos del cuarzo, ¿no? El negro y el blanco. Bueno, la siguiente sería la observación microscópica del uso de puzolanas, ya sea vidrio volcánico o fragmentos cerámicos, y bueno, aunque yo no sé, pero sí, quizás en algunos casos sí se puede identificar humo de sílice, por ejemplo, pero tendría que ser el microscopio electrónico, ¿no? Sin embargo, a veces las puzolanas, sobre todo cuando están en un tamaño de partícula súper fina, pues reaccionan completamente, entonces no las vamos a ver microscópicamente, ¿no? Pero bueno, esta es una vista de una micrografía que de hecho, bueno, parece que es microscopio electrónico porque está en blanco y negro, pero en realidad es una lámina delgada tomada en luz paralela, donde se ven súper claramente las esquirlas volcánicas. Quien esté así un poquito familiarizado con cenizas volcánicas, pues es inmediata la identificación, que tienen este tipo de formas así como curvitas, que en realidad eran las paredes como de las burbujas de vidrio, ¿no? Por ejemplo, aquí son como formas muy muy claras, que no queda lugar a duda que esas son cenizas volcánicas, ¿no? Y esto fue identificado por Luis Barba, pero lo simpático es que, bueno, el estudio, y no solo el de Luis Barba y colaboradores, sino también, por ejemplo, Diana Magaloni, se identifica ceniza volcánica, pero no se habla de esta intencionalidad de buscar la
habla de una serie de cosas, pero no se dice que en realidad los teotihuacanos estaban ya mezclando sus cales, y no es fortuito que haya cenizas volcánicas, obviamente estaban buscando algo, ¿no? Y no queda, a mí no me queda ninguna duda que eso es intencional. Sin embargo, en otros casos pues es mucho más difícil la identificación del vidrio volcánico, como en este caso que es una esquirla, que también pueden ver la forma, así como curvita aquí y así, pero está muy alterada, está muy devitrificada. Pero bueno, ya cuando lo analizamos, por ejemplo, en el microscopio electrónico, se puede confirmar que sí, es vidrio, ¿no? Por la composición. Aquí también, por ejemplo, este es un fragmento de vidrio volcánico, pero también muy alterado, muy devitrificado, y aquí con una serie de agujas, de cristales aciculares, ¿no? Que también se relacionan con reacciones puzolánicas. Entonces aquí también podríamos decir que muy probablemente también es un mortero hidráulico, pero bueno, con sus reservas, ¿no? También aquí es una vista al microscopio petrográfico. Esta sería la luz paralela, que como pueden ver también está algo devitrificado, pero en nícoles cruzados se ve claramente que esto no tiene actividad óptica, y nuevamente se hace un análisis al microscopio electrónico y coincide perfectamente con la composición de vidrio volcánico. Este es un caso de Calakmul, en el clásico tardío. Y bueno, también un poco al margen, también hay que decir. Bueno, también un poco para fundamentar esto, porque también me han cuestionado mucho de cómo los mayas, y ahí todo es calcáreo, pero cómo usaban la ceniza volcánica, dónde había, etcétera, etcétera. Pues también hay que decir que en la investigación arqueológica desde hace ya 2 o 3 décadas se conoce muy bien que la cerámica de las tierras bajas, ahí donde no hay volcanes, está mezclada con ceniza volcánica, ¿no? Y muchas se ha demostrado que es producción local. Entonces, bueno, ya sea que las cenizas volcánicas hayan sido traídas de otra parte, o que incluso hayan habido lluvias de ceniza volcánica en las tierras bajas, las dos son probables, pero lo que sí es bastante claro es que sí hay este uso de materiales volcánicos en las tierras bajas. Y bueno, también otro caso en la Manarí. Y bueno, el tercer indicador, digamos, sería la observación de anillos de reacción que se forman, es justamente la reacción, esto que expliqué hace un momento, alrededor de las puzolanas, y aquí podemos ver claramente, este es polvo de ladrillo, donde alrededor de esto se ven como estos anillos, la cal reaccionando, y aquí también en Palenque. También es un vidrio muy devitrificado, pero con una composición muy rara. Y bueno, el Cochopesto romano, esta no es una micrografía mía, pero bueno, también se ven los anillos de reacción. Es que bueno, los colores están un poco alterados, pero si ustedes ven, los fragmentos cerámicos se ven que reaccionan, y alrededor también las matrices tienen como halos distintos, ¿no? Y bueno, la cuarta sería la observación de matrices hidráulicas, que ahí también como que se necesita más ojo, porque a veces no es tan claro, pero las matrices hidráulicas en general tienen como un aspecto más lodoso, ¿no? Como si fuera calcita micrítica. Entonces, por ejemplo, esta zona de aquí es muy probablemente un poco más hidráulica que esta zona de acá, que quizás tiene que ver también pues con el batido, ¿no? y todo esto. Pero bueno, esto en el microscopio petrográfico, digamos, es un primer estudio. También se tiene que hacer con microscopio electrónico para confirmar composiciones, porque sí, a veces puede ser engañoso simplemente el tamaño de los cristales del carbonato de calcio, de la calcita, puede a veces provocar distintos efectos y a veces puede confundirnos un poquito, ¿no? Pero en general las matrices hidráulicas se ven un poco así. Otra técnica sería pues ya el uso de técnicas
analíticas específicas, sobre todo análisis térmicos, que son capaces de detectar estos compuestos que no son cristalinos, como el silicato de calcio hidratado o la velita, ¿no? Y bueno, esta es notación de cemento, no se vayan con la finta, porque yo también cuando empecé a leer de esto yo decía, pero ¿cómo? Carbono, azufre, hidrógeno, ¿y por qué le dicen que es silicato de calcio hidratado? Pero bueno, es la notación. C en realidad es calcio, S es silicato y H es una serie de moléculas, ¿no? de hidratados, ¿no? Entonces, sí, es para simplificar un poco las fórmulas, ¿no? Pero bueno, esto es lo ideal. Si se tienen análisis térmicos es lo ideal, y complementarlos con petrografía, ¿no? Y bueno, y también la identificación de la etringita, que es un sulfoaluminato de calcio hidratado. Ahí está la fórmula, ahora sí completa. Y se puede identificar, pues, esta sí con difracción de rayos X porque sí es cristalina. Y bueno, en algunos casos, esta micrografía no es mía, no puse el autor, una disculpa, pero se puede también identificar con el microscopio electrónico. Y bueno, hay otras técnicas, por ejemplo, el análisis de sílice soluble o el análisis de actividad puzolánica, pero son análisis que son, bueno, además de que son destructivos, requieren como una marcha analítica de química húmeda y pues cada vez se usan menos, ¿no? Sobre todo si se tienen ya análisis térmicos que dan esos compuestos, ¿no? Y bueno, eso es de manera muy rápida como nosotros podemos así identificar hidraulicidad. Muchas gracias. Bueno, yo sé que vamos a tener poco tiempo para las preguntas. Solamente quisiera decir que las dos presentaciones fueron muy interesantes. Este acercamiento que me parece que es un súper análisis que aventaste sobre el tema de la reintegración, me pareció muy interesante, que además tenía muchísimas aristas que al final terminaban como reforzando y trabajando con la presentación de Werner y de Valéry, ¿no? sobre el tema de la percepción de las imágenes. Y hay muchas cosas que me gustaría mencionar, pero creo que una de las que más me interesa es el tema de siempre tener en mente cómo mostrar a la sociedad que al final, o sea, ese es como el objetivo final, y cómo eso debe de estar siempre presente a lo largo de toda la intervención. Muchas gracias. Y bueno, Isabel, que hizo un súper esfuerzo, ¿no? De en poquitito tiempo hablarnos, ¿no? Creo que es una presentación súper didáctica, ¿no? Y además como muy claro de para qué, por qué es importante identificar las reacciones. Además nos dijiste, ¿no? Cuáles son como los procedimientos para hacerlo. Y bueno, es interesante también como la polémica que se abre sobre si era intencional o no el agregar esto. Pues, ¿quién tiene preguntas para nuestras? Sí. Lo de la ceniza, yo vivo a 50 kilómetros de Nápoles, Vesubio está un poco más cerca, y mi papá se recordaba que cuando hubo la erupción había unos 30 centímetros de ceniza en todo lugar de la casa, entonces puede ser que hayan llegado así, ¿no? Y de hecho se ha encontrado lo que se llama tefra, o sea, capas de ceniza en el registro arqueológico como tal, entonces sí, no es una hipótesis mía loca, sí se ha documentado de otras maneras. Yo quería hacer un comentario, Isabel, al respecto del uso de ceniza volcánica en morteros hidráulicos. Puede ser, ¿no? El problema es que es muy difícil pensar, y estoy hablando de unas regiones del área maya, el península de Yucatán, que el hecho de que puedas encontrar grandes abastecimientos, en este caso de ceniza, para ser utilizada en todos los morteros. O sea, la ceniza volcánica, si fue un producto que venía en zonas de volcanes, implicaba un traslado y implicaba un costo.
y solamente en un periodo muy específico en el área maya se encuentra ceniza volcánica combinada con la cerámica. Todo lo demás tienes desgastantes de carbonato. Entonces, si fuera algo muy fácil de conseguir, pensando que lo voy a disponer en todos los aplanados, pues bueno, lo veríamos también en otro tipo de producciones. Por eso, finalmente, resulta, ¿no? Como, pues, no arriesgado, pero se puede ser cuestionable el hecho de ser que fue utilizado de manera intencional. Eso no quiere decir que no pueda haber, ¿no? Porque, bueno, puede estar combinado, pues, porque hubo estas tefras, quizá en ciertos abastecimientos de Sascabo, otra de las cosas, pero básicamente yo creo que es eso lo que a veces pues hace pensar, aunque yo creo que puede ser, la cosa de que sea generalizado es lo que yo creo que se puede poner en duda, no el hecho de que se puedan identificar este tipo de elementos en los morteros. Sí, no, yo creo que generalizado no, yo concuerdo contigo. De hecho, yo por lo que pude ver de las muestras de Palenque, Calakmul y Lamanay, que son las que estudié, lo generalizado es el Sascabo, en realidad, ¿no? Sí, ahorita lo mostré, digo, porque el énfasis era demostrar cómo, bueno, ilustrar cómo se puede identificar, ¿no? No quiero decir que esa es la generalidad, ni mucho menos. Sí, vale. Pues yo nada más quería felicitarlas, me gustaron mucho las dos presentaciones, cada una en una categoría muy diferente. Pues sí, también concuerdo con Talia que el trabajo de síntesis que hizo Mónica para tratar de analizar las lagunas y ver cómo se debe considerar como desde un aspecto macro hasta ya aspectos muy específicos de cada pintura o cada mosaico, para tratar de llegar a una solución que sí se armonice al final y que permita una lectura de algo que está en un estado medio en ruina. Pues me gustó mucho, la verdad que muchas felicidades, es un trabajo muy lindo. Y pues bueno, también además de las cenizas, también están bueno, todas estas otras piedras volcánicas como la pómez, ¿no? Nosotros hemos encontrado en Tulum fragmentos de pómez en los aplanados y pues de hecho caminando sobre la playa hay piedra pómez en abundancia, ¿no? Entonces, bueno, hay otras fuentes también de estos materiales, no nada más cenizas. Bueno, pues sí, ya no hay ninguna otra pregunta. Cerramos la sesión de hoy.